noches a los que están conectados desde Europa, desde Italia. Mi nombre es Sara De Santis, soy la coordinadora administrativa de los programas de posgrado de la Universidad de Bolonia, sede de Buenos Aires. Es un placer verdaderamente darles la bienvenida a este último encuentro del ciclo de charlas organizado en el marco del Máster en Políticas y Gestión de los Servicios para la Salud de Europa América Latina. Les robo un par de minutos mientras que nos acomodamos con cuestiones técnicas. Les cuento que es un máster histórico de la Universidad de Bolonia. Estamos muy contentos de que ya se abrió la convocatoria para la próxima cohorte del año académico 2020-2021. Los invito a todos aquellos que se acercaron al ciclo de charlas porque también están interesados en realizar el máster, en obtener más informaciones acerca del máster, que se pueden contactar conmigo. Les voy a contar un poco más acerca del programa, tanto en lo académico en cuanto a lo administrativo. Pasando a la charla de hoy, el tema que enfrentaremos hoy son los efectos sanitarios, políticos y económicos de la pandemia. Como les decía, es el último encuentro de este ciclo y estamos realmente muy contentos de poder culminar con una mesa tan destacada. Van a intervenir Andrés Malamud, politólogo y profesor de la Universidad de Lisboa y también de nuestra universidad, el economista Martín Tetaz, la doctora Chiara Gibertoni, directora general del Policlínico Sant'Orsola Malpighi de Bolonia, y el ministro Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moderará este encuentro nuestro doctor Carlos Basalo, que es el coordinador científico del Máster Salud de la Universidad de Bolonia. Dos cuestiones técnicas, brevemente: todos los micrófonos estarán silenciados para poder facilitar las intervenciones. Cualquier pregunta que tengan la pueden derivar a través del chat, que las estaremos leyendo. También les comento que la charla estará grabada para poderla repetir en nuestros canales oficiales. En fin, un agradecimiento a aquellos que nos auspiciaron, que nos acompañaron en la organización de este ciclo, que son el Consejo Nacional de Secretarios de Salud de Brasil, la Universidad Nacional del Litoral, la Embajada de Italia en la República Argentina y la Regione Emilia-Romagna. Ahora sí le paso la palabra a Carlos para dar la bienvenida y para empezar este último encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara. Bienvenidos a todos. Comenzamos nuestro último encuentro hablando sobre los efectos sanitarios, políticos y económicos de esta pandemia. Quiero hacer dos comentarios para vincular a la calidad de los expositores que vamos a tener hoy. Uno, quiero referirme al escudo que tiene, una mención que hay en el escudo de la ciudad de Módena, que dice en latín avia parvia, avia pervia. Avia pervia significa en latín hacer fácil aquello que es difícil. Y en consecuencia un poco lo que vamos a hacer aquí es tratar de bajar la incertidumbre que tiene el coronavirus, trayéndoles a cuatro disertantes que van a tener una mirada que va a ser una mirada de tablero de auto, en el caso de Fernán y de Chiara, porque ellos están de alguna manera gestionando el coronavirus en este momento. Fernán con un momento de mayor turbulencia y Chiara ya ha pasado por ese momento, pero fundamentalmente mirando el tablero del auto. En cambio, Andrés y Martín nos van a presentar una perspectiva de mediano plazo o una perspectiva del horizonte, hablándonos del impacto económico y político que esta pandemia está teniendo y va a tener en las sociedades y en el mundo en general. Así que, bueno, la verdad que muy agradecidos de la participación de ustedes y no quiero robarles tiempo. El primero que va a disertar, después lo vamos a liberar porque sabemos que está muy comprometido con la gestión, es Fernán Quirós, el ministro de Salud de la provincia de la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar va a hablar la doctora Chiara Gibertoni, la directora del Hospital Sant'Orsola. En tercer lugar, Martín Tetaz. Y en cuarto lugar, Andrés Malamud, que también nos va a acompañar. Así que, sin más, le doy la palabra a Fernán y comenzamos con esta última presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes y un placer compartir con los expositores este momento.
como dice Carlos, lamento profundamente no poderlos acompañar luego, pero me hubiera gustado muchísimo escucharlos un rato, aunque ya he leído y escuchado mucho de ustedes. Muy rápidamente, me parece que a lo mejor lo que puede servir un poco en la transferencia de experiencias y un poco lo que uno ha estado viviendo. Como todos ustedes saben, esta es una pandemia o una pandemia que tiene un comportamiento, una contagiosidad muy alta, con una tasa de letalidad no tan alta, que a lo largo de las semanas durante este año hemos aprendido que tiene un componente que funciona como un iceberg, un grupo de personas que tienen una sintomatología bastante evidente, con fiebre y algún síntoma respiratorio. Un segundo grupo de pacientes, pero ese es el menor grupo de pacientes, un segundo grupo de pacientes que tienen algunos síntomas pequeños o poco reconocibles o pocos identificados, que deciden no consultar al sistema público por diferentes motivos, o deciden consultar y el sistema público no valora esos síntomas, o el sistema de salud no valora esos síntomas, y por lo tanto pasan debajo del radar sin ser identificados apropiadamente bien, pero como bien se sabe, en el periodo presintomático, en las últimas 48 horas antes de los síntomas, o durante los primeros 5 a 7 días de los síntomas, son contagiantes. Y luego un gran grupo de personas que no hacen síntomas, que ese grupo es un grupo significativo en las diferentes series. Nosotros tenemos una serie bastante interesante en la Ciudad de Buenos Aires que demuestra que ese grupo está entre el 60 y el 65% de los casos. Y que, digamos, no conocemos con exactitud cuál es el nivel de contagiosidad de ese grupo, pero sí sabemos perfectamente que son contagiantes, probablemente o seguramente mucho menos que los que hacen síntomas, pero también contagian. Entonces tenemos esta pirámide para administrar, pirámide que tenemos que gestionar de una manera, en algún punto, digamos, interpretando su distribución, porque no son todas reconocibles, pero sí sabemos, a diferencia de lo que ha pasado en países desarrollados, que en nuestros países, sobre todo en los barrios más populares, las barriadas más vulnerables, donde la cohabitación en una misma cocina y un mismo baño, con un conjunto de habitaciones donde viven muchas familias, hace que el comportamiento social del virus y la contagiosidad sea mucho mayor. Sabemos que, digamos que el denominador que yo les contaba de personas asintomáticas es muy grande. Nuestra experiencia en los barrios populares de la ciudad es que la cantidad de asintomáticos, como yo les decía, es 60 a 65%, y sobre los que hacen síntomas, que es el otro 35%, se comporta bastante parecido a la primera serie china del New England, donde hay un 80% de leves, un 15% de moderados y un 5% de graves. Es decir, que en realidad esa distribución publicada en ese primer artículo, que se ha repetido en muchos países del mundo, solamente representa la parte de arriba del iceberg, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy, y sobre todo hago esa aclaración porque obviamente una cosa es el cuidado clínico individual, donde importa clasificar en leve, moderado y grave, y otra cosa muy diferente es la gestión de la pandemia, donde importa la contagiosidad social, y ahí los denominadores de poblaciones son diferentes, ¿no? Por la explicación que hice recién. La segunda cosa que hemos aprendido en este andar en la ciudad de Buenos Aires, y que nosotros hemos tenido una experiencia muy diferente al resto del mundo, porque nuestro distanciamiento social obligatorio ha sido muy precoz. Lo que hemos aprendido es que, al menos tomando este distanciamiento tan precoz, y teniendo una curva tan prolongada en el tiempo para adelante, con tanto daño, no solamente económico, porque el daño económico tiene un componente también de la propia pandemia, ¿no es cierto? Pero tanto daño social, familiar, emotivo, de la esfera de la salud mental, creando tanto daño en términos precoces, tratando de evitar y aplanar esta curva de casos de COVID, se genera un conjunto de dificultades sociales donde la gestión del momento de la pandemia tiene más que ver con la gestión social y el liderazgo comunitario y el liderazgo político que las medidas sanitarias en sí. Y ahí creemos que hay un punto muy importante, que es el comportamiento individual o la decisión autónoma de cada ciudadano en cada día y en cada momento de su día, que lo expone o no lo expone al contagio o a contagiar a otros, tiene mucho que ver con la capacidad de los líderes de
interpretar el momento social, interpretar la situación de la sociedad en cada etapa de esta pandemia prolongada, y por lo tanto el liderazgo, la estrategia comunicacional y el liderazgo político y humano y la empatía con la sociedad son un elemento esencial. Y ya yendo un poco más a la cuestión más sanitaria, yo diría que nosotros hemos tenido la oportunidad en la ciudad y en el país, dado que teníamos un sistema de salud con muchas dificultades estructurales. Muchos de ustedes son argentinos, con lo cual no hace falta que yo explique demasiado la realidad del sistema público argentino, la inequidad que tenía y tiene en términos de infraestructura, de accesibilidad, de resultados sanitarios y demás. Era indispensable tener un tiempo significativo de fortalecimiento de los sistemas públicos, porque los sistemas públicos no eran capaces de garantizar los derechos de la gente antes de la pandemia, mucho menos iban a tener la posibilidad de atender con cierta dignidad y oportunidad a los pacientes en el medio de la pandemia. De manera que yo creo que allí la Argentina pagó un costo caro de entrar precozmente en una cuarentena dura, pero decididamente evitó una catástrofe sanitaria que hubiera sido una situación absolutamente intolerable para todos nosotros. Dicho esto, el sistema público de la ciudad, que es lo que yo conozco muy bien, tuvo un fortalecimiento muy intenso. Para que ustedes tengan solamente algunos números para entender, era un sistema público que tenía unas 4.500 camas de internación general operativas, entre la totalidad de los hospitales porteños, que es una estructura de salud pública muy fortalecida comparativamente al resto de nuestro país. Tenemos 34 hospitales porteños con ese número de camas generales, y teníamos 140 camas de internación de terapia intensiva, luego algunas camas de terapia intermedia, unidad coronaria y de shock room, pero de la terapia intensiva en sí eran 140 camas en total entre todos los hospitales porteños. Y nosotros hemos construido una organización con 515 camas al día de hoy de terapia intensiva, es decir, que hemos aumentado 4 veces el valor que teníamos, y por supuesto que es una infraestructura que nos puede acompañar en el cuidado, pero decididamente no es garantía del cuidado pleno bajo cualquier curva pandémica de la ciudad. Esto en cuanto a la infraestructura, por supuesto que para eso tuvimos que contratar una cantidad importantísima de recursos humanos, cerca de 1.500 enfermeros ya entraron, hemos incluido más de 800 médicos y más de 300 profesionales del equipo de salud y auxiliares hospitalarios, y hemos instalado 20 guardias montadas, 20 guardias de estas guardias, digamos, temporarias, las llamamos UFU, unidades de febriles de urgencia, donde hicimos un proceso de cuidado clínico totalmente independiente entre los hospitales y las unidades de urgencia para poder atender a la gente ambulatoria sin que interactúe con las esperas hospitalarias y de las guardias. También, por supuesto, agregamos, digamos, para poder aproximar y hacer el cuidado clínico de los barrios populares, dispusimos de 6 dispositivos territoriales, como si fueran hospitales de campaña, dentro de cada barrio popular, y en esos dispositivos hemos montado una estrategia proactiva de búsqueda de casos, acompañados por el Ministerio de Salud de la Nación, pero sobre todo con las organizaciones barriales, los curas que están en el territorio, y el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad. Organizamos un equipo de cerca de 500 personas, unas 100 personas por barrio popular, con un área de hisopado territorial en el propio barrio, un lugar de estratificación de riesgo con procedimientos médicos y de enfermería, historia clínica electrónica distribuida en el barrio, y todos los procesos de cuidado clínico los hacemos dentro del propio barrio, procesamos 100, 200 o 300 personas por día, y los hisopados positivos finalmente los derivamos. Una vez categorizados en leve, moderado y grave, hemos tomado la decisión precoz de distanciar los leves de las familias y llevar los leves a hoteles para que no tengan en el contexto familiar, sobre todo porque el perfil de pacientes que nosotros vemos están la enorme mayoría hacinados, y es absolutamente imposible evitar que un enfermo transforme a 15 enfermos más que están dentro del domicilio. Así que hemos dispuesto 5.000 camas de hoteles, que tenemos hoy cerca de 3.000 ocupadas, y los moderados y graves son estratificados y llevados a los hospitales públicos para la internación general o de terapia intensiva. De alguna manera lo que les quiero contar es que hemos dispuesto casi un sistema público en paralelo, con una infraestructura y una capacidad de respuesta relativamente intensa, para atender cerca de 1,5 millones de personas, que son el denominador que usan el sistema público, por supuesto, porque todos esos números
son para esos subsistemas. Luego hemos trabajado muchísimo en coordinación con la seguridad social y los privados, para lo que significa el otro 1,5 millones de ciudadanos de la ciudad y algún millón más que están en el conurbano bonaerense, pero que estos privados los tienen bajo cobertura y atención. Para digamos, en esa estrategia de cuidado hemos implementado una estrategia de búsqueda proactiva, porque lo que identificamos es, nosotros lo primero que hacíamos es la investigación epidemiológica de los casos y el seguimiento, el listado de contactos estrechos, el seguimiento telefónico de esos contactos estrechos con 2 llamadas diarias, y le hacíamos el soporte desde el Estado cuando necesitaban alimentos, alguna ayuda para no tener que salir de la casa, los que estaban en cuarentena, digamos, por llamarlo de alguna manera, por ser contacto estrecho. Lo que identificamos rápidamente es que esa metodología era poco sensible para identificar los contactos estrechos que hacían síntomas o estaban enfermos, porque la gente no declaraba bien los síntomas, o prefería no declararlos para poderse quedar en su casa. Y por eso implementamos este sistema Detectar en conjunto con la Nación, que es, más allá de que lo llamamos 2 veces por día durante 14 días y tenemos unas 5.000 personas en seguimiento telefónico, vamos todos los días a visitar los contactos estrechos de los enfermos del día anterior, y eso aumenta muchísimo la sensibilidad de los casos. De hecho, hemos identificado una cantidad importantísima de casos que no relataban síntomas por teléfono, pero sí los ubicábamos a los síntomas personalmente, y hemos encontrado muchos contactos estrechos que no habían sido declarados en la investigación epidemiológica, pero convivían y fueron identificados dentro de los domicilios de las personas. Cuando identificamos eso, cambiamos la estrategia, esto fue hace 2 meses más o menos, y hicimos toda la metodología de investigación epidemiológica y seguimiento telefónico, pero además hicimos 2 visitas presenciales, una al día 1 y otra al día 7, de todos los confirmados en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo de los barrios vulnerables, y hacemos hisopados a todos los que tienen síntomas y a todos los que llegan al 7º día asintomáticos, pero son contactos estrechos o convivientes. Y así hemos diagnosticado una cantidad enorme. Yo diría que al día de hoy debe ser más o menos el 10 al 15% de nuestros diagnosticados como asintomáticos en 7º día, por convivir con gente que había tenido la enfermedad. Es decir, hemos aumentado muchísimo el denominador, y eso nos ha servido muchísimo, no para los pacientes en particular, porque ellos evolucionan muy bien, nos ha servido muchísimo para cortar la cadena de contagio. Y para ir un poco ya cerrando, como me parece que es mi tiempo, les diría en términos generales, nosotros hoy por hoy tenemos un tiempo de duplicación de casos de 18 días, tenemos un R global de la ciudad que está en 1.1, hemos llegado a tener 2.2 en algún momento, durante toda la franja media de nuestra temporalidad hemos estado entre 1.3 y 1.4, y de que activamos el detectar esta búsqueda proactiva en los barrios, sumado al distanciamiento en los hoteles, hemos logrado bajar ese 1.3 a 1.1, y hemos logrado, digamos, cuando uno mira ese R o el tiempo de duplicación barrio por barrio, por ejemplo, en el barrio 31 hemos llevado el R a 0.6, es decir, a un valor extremadamente bajo, y desandando rápidamente la contagiosidad entre el barrio 31. Nos ha pasado lo mismo en el barrio 1114, son barrios con unas 50.000 o 60.000 personas muy hacinadas, estamos en un valor de 0.8 hoy, pero seguimos con un R general de la ciudad en 1.1, con un número de casos cotidianos que está en el orden de los 800 por día, lo cual significa para nosotros estar un poco, digamos, con un sistema relativamente estresado, en un momento bastante crítico de tomar una decisión, si seguir insistiendo con la estrategia de búsqueda activa y el testeo frecuente para poder bajar ese 1.1 final debajo de 1, o tomar la decisión de hacer un martillazo episódico, es decir, un golpe final a esta curva durante un periodo de 2 a 3 semanas, para poder cortar la curva de reproducción del virus, distanciar a todo el mundo durante un periodo corto, y volver a retomar la desandada de las medidas en 3 semanas luego de que el R haya bajado de 1, y por lo tanto empezar un ciclo de desandado de las medidas. En este momento estamos en ese debate, que tiene condimentos políticos, económicos, técnicos, sociales, de manera que acá estamos en la Ciudad de Buenos Aires. Este es nuestro momento histórico actual. Lo que yo les conté un poco es toda la estrategia de supresión que tenemos en general de implementación en la ciudad, y un poco como lección aprendida es
si ustedes toman una cuarentena precoz, les permite una enorme capacidad o les da un tiempo precioso para los países latinoamericanos para organizar y fortalecer el sistema de salud, pero necesariamente tiene una estrategia de vinculación social y una estrategia de desandado de las medidas que sea de alguna manera un entendimiento social y gobierno donde las personas que van desandando las medidas puedan cumplir las pautas, que no son fáciles de cumplir en nuestros países, sobre todo en países con una cultura latina como la nuestra, ¿no? Así que si les parece bien, creo que es un poco una descripción muy genérica. Yo cortaría aquí por si luego Carlos considera que hay algún tipo de pregunta, opinión o aporta lo que acabo de decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernán. Como lo vamos a liberar a Fernán, hay una pregunta aquí que le hacen, que es ¿por qué se compraron test rápidos para los profesionales de salud en lugar de serologías automatizadas de mayor sensibilidad analítica? 30% versus 100%. Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, no estoy seguro que los valores sean 30% versus 100%, no es lo que dicen los documentos de los propios productos que usamos, pero además tampoco es el resultado que tenemos de las validaciones de los métodos contra test positivos y negativos conocidos. De manera que yo voy a contestar la pregunta, pero de ninguna manera, afirmar lo que se acaba de afirmar en la pregunta. Lo primero que usamos los test rápidos es porque nosotros estamos haciendo, para que ustedes tengan una idea, unas 80.000 test rápidos por semana. Ese es nuestro volumen. Y para 80.000 test rápidos por semana no teníamos la capacidad operativa en los laboratorios públicos, sobre todo porque tenemos todos los laboratorios públicos dedicados full time a las PCR. Hemos seguido agregando y aumentando la capacidad de las PCR en nuestros laboratorios. Venimos de unos valores, imagínense que para el subsector público, que es más o menos 1,5 millones de personas, como yo les conté, venimos de días de 200 PCR por día y estamos hoy en una media diaria en la última semana de 2.200 PCR por día. Hemos ido aumentando la capacidad a 200 PCR por día cada semana en las últimas 6 a 8 semanas. Entonces estamos poniendo toda la energía allí, no solamente por la capacidad técnica y humana, que de nuestro sistema es muy alta, pero la capacidad de los lugares físicos y sobre todo la tecnología que acompaña y el acceso a los elementos, tanto de extractores de ARN para sistemas automáticos como las PCR en sí. Ustedes saben que desde la Argentina no es fácil acceder a una cantidad suficiente ni oportuna. A veces se consiguen grandes cantidades en un momento y luego se descontinúa el servicio, con lo cual es una tarea cotidiana mantener la producción. Nosotros estamos apostando a llegar a 4.000 PCR por día, solo en el subsector público, y estamos haciendo todo el plan de escalamiento para ello, de manera que ahí está nuestro foco. Y un poco para volver a la pregunta original, por ese motivo decidimos hacerlo con test de mercado, pero algunos hospitales que el laboratorio tenía la capacidad de hacerlo, como el Hospital Grierson y algún otro, están realizando los test serológicos directamente con los bioquímicos del hospital con sangre venosa. Así que en general no hacemos eso, salvo alguna excepción, como te contesto, y la verdad es que el resultado hasta ahora es muy bueno. Nosotros, de las primeras 10.000 test serológicos que hemos hecho, ustedes saben que la metodología nuestra es test serológicos semanales, sistemáticamente el mismo día de la semana, para poder balancear un poco esa dificultad de la llegada tarde del test serológico. Hemos detectado para las primeras 10.000, si mal no me acuerdo de memoria, cerca de un 4% de seropositividad de los trabajadores de los geriátricos y un 2,5% de seropositividad en los trabajadores del sistema público, que yo creo que para esta etapa de la pandemia que está en la Ciudad de Buenos Aires es muy apropiado y seguramente seguirá aumentando en las próximas semanas. Y hemos identificado ya cerca de 100 personas que habían dado test serológico positivo que tienen PCR positivo. Es decir, fuimos capaces de identificar 100 trabajadores de la salud en esta última semana que estaban trabajando en los hospitales públicos, que estaban cursando la enfermedad, que eran contagiantes y que no lo sabíamos. Así que nosotros estamos realmente, creemos que ha sido una gran solución, la vamos a seguir implementando y la vamos a seguir sosteniendo a lo largo de toda la pandemia. Bueno, hay dos preguntas breves que las vamos a unir para dejarlo liberado a Fernán. Una del profesor Jorge Fernández, acá de la representación de UNIVO. ¿Quién controla la evolución de los casos que son administrados por el sistema privado de salud? Y le preguntan a Fernán también acerca de
los NeoKits de desarrollo argentino, si han incorporado los mismos o no. Bueno, en términos de los privados, cuando hay un caso confirmado, el cuidado clínico queda por el lado del privado, el seguimiento epidemiológico queda por nuestro lado, de manera que nosotros hacemos seguimiento epidemiológico de todos ellos, hacemos las investigaciones epidemiológicas más allá de las que los propios privados hacen y hacemos el seguimiento de ellos para poder hacer la estrategia de salud pública, no de la salud individual, que tienen su cobertura. Y de los test argentinos, hay dos test, como saben, uno es el NeoKit y el otro, si yo me pudiera acordar el nombre, lo diría, pero es el proyecto de la Universidad de Quilmes en colaboración con la Universidad de San Martín. CONICET, exacto. Con un grupo de CONICET, no me acuerdo el nombre comercial que tienen. Los dos han sido inscritos por el ANMAT, de manera que están libres para ser utilizados en el mercado argentino. El NeoKit había tenido alguna dificultad en la evaluación inicial, pero ya fue inscrito hace algo así como una semana. Y nosotros estamos haciendo las validaciones de los dos métodos en el laboratorio del Hospital Muñiz, que es nuestro laboratorio cabecera de la red de laboratorios COVID. Y estamos haciendo el plan. Hoy tuve una reunión de trabajo con la jefa del Muñiz, justamente trabajando sobre la implementación de una primera unidad de laboratorio con uno de ellos. Así que en breve vamos a tener la experiencia operativa. La primera validación no con el NeoKit, sino con el otro, con el otro PCR ha sido muy buena, de manera que alguna de ellas dos, de acuerdo con cuál acordemos, la vamos a implementar en un hospital porteño. Bueno, muchísimas gracias, Fernán, por tu participación y te dejamos liberado para que vuelvas a tus actividades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, fue un gusto estar con todos ustedes. Una pena no poder compartir este momento un rato más. Saludos a todos. Saludos. Bueno, continuamos ahora cruzamos el Atlántico y nos vamos a Italia, a Bolonia, y entonces vamos a escuchar un poco la experiencia de la doctora Chiara Gibertoni, que es la directora del Hospital Sant'Orsola, el hospital, yo diría, más importante, el hospital de referencia más importante de la región Emilia-Romagna. Así que bueno, Chiara, muchísimas gracias por tu participación y te escuchamos en italiano, complacidos. Grazie, buonasera a tutti, buongiorno a tutti per voi. Vi ringrazio di questo invito, sono molto onorata. Io durante la fase pandemica, per noi è iniziato circa il 10 di febbraio ad avere i primi casi con una certa frequenza nella regione Emilia-Romagna, ero ancora anche commissario dell'azienda sanitaria territoriale di Bologna. Quindi avevo questo doppio ruolo e a parte la fatica, credo che comunque sia stato molto utile per l'organizzazione dell'assistenza in corso di pandemia, tant'è che poi altre due province, sia Parma che anche successivamente Modena, hanno avuto questo doppio ruolo, i direttori generali hanno avuto questo doppio ruolo in modo da cercare di mantenere più coerente possibile la strategia e il governo delle iniziative durante la fase pandemica. Allora, l'Emilia-Romagna 5 milioni di abitanti circa, Bologna 870.000 come provincia. Come Regione Emilia-Romagna ad oggi siamo in una fase di controllo della pandemia, e mediamente oggi si registrano 30 casi nella regione, siamo già diversi giorni dove ci sono o nessun decesso o pochi decessi, quindi diciamo siamo usciti dal picco epidemico e anche l'R con 0 è praticamente sotto controllo ovunque. Resta su Bologna alcuni cluster critici, soprattutto in alcune comunità un po' più chiuse diciamo così, Sinti soprattutto, cioè popolazioni che diciamo sono abituate a vivere in comunità molto ristrette e sul luogo di lavoro. Questi sono un po', diciamo, gli ultimi cluster che abbiamo visto in questi ultimi giorni. Complessivamente ad oggi contiamo 28.000 casi e 4.200 decessi, quindi la regione Emilia-Romagna è stata colpita in maniera, direi, significativa. Il picco è stato con un RT con 0 anche a 4
tra il 2 marzo e il 30 marzo, quindi il mese di marzo è stato il mese più critico. Abbiamo avuto, diciamo, in qualche modo, diciamo anche per fortuna, tutta la fascia, tutte l'età dei decessi è come media 81 anni e come mediano 83, quindi tutta concentrata diciamo nella fascia avanzata dell'età. Abbiamo avuto, diciamo così, complessivamente, quando eravamo al massimo, al picco, avevamo 260 ricoverati al giorno, 200 nuovi 60 ricoveri al giorno di Covid, e questo insomma ha messo a dura prova il sistema ospedaliero. Non tutte le province della regione Emilia-Romagna sono state colpite in maniera omogenea, per fortuna anche. Abbiamo avuto la massima incidenza sulla provincia di Piacenza, che è quella più vicina fisicamente, proprio geograficamente, alla Lombardia, e non solo, ma il primo focolaio italiano, il famoso Codogno, ormai è a 4 km da Piacenza, quindi diciamo che è stata proprio nell'epicentro della prima bolla epidemica che c'è stata in Italia. Le altre province, qui diciamo alla fine l'incidenza, sommando insieme la categoria 6 dei guariti che dei deceduti, che quelli che sono ancora malati, è stata di 153 pazienti su 10.000 abitanti. Poi abbiamo avuto la provincia di Reggio e di Parma, che sono quelle confinate con Piacenza, che sono andate tra gli 80 e i 90 pazienti su 10.000 abitanti, e via via, diciamo, con percentuali a decrescere, andando verso la zona sud della regione, con due eccezioni che sono stati due focolai molto specifici, uno a Medicina vicino a Bologna, che ha anche determinato un'azione diciamo più stringente rispetto alle limitazioni della popolazione, è stata zona rossa, che è il comune di Medicina, un comune di 10.000 abitanti che però ha avuto dei tassi di incidenza elevatissimi, e l'altro invece verso cioè in Riviera, in modo particolare a Rimini Riccione, dove anche in questo caso c'è stato un focolaio con la necessità di limitare ulteriormente rispetto al lockdown il transito di persone attraverso queste zone. È stata un'esperienza che ha messo a dura prova ovviamente il sistema emiliano-romagnolo, che come sapete è un sistema pubblico, e c'è stato comunque il supporto del privato accreditato con un accordo specifico. Abbiamo anche noi a Bologna ricoverato un numero non indifferente di pazienti anche nelle strutture private accreditate, però sono state inserite in pieno nella rete dell'offerta pubblica, quindi anche come monitoraggio sia in ingresso che in uscita, occupazione dei posti letto. Abbiamo creato un cruscotto unico che seguisse, diciamo, l'andamento dei ricoveri anche nel privato accreditato. Direi che la strategia complessiva della regione si è concentrata inizialmente molto sull'offerta dei letti di terapia intensiva e con un'indicazione generalizzata che invitava i pazienti a stare a casa se avevano sintomi lievi, in contatto con il medico di medicina generale, e solo in caso di aggravamento dei sintomi a prendere contatto con il 118, quindi con la rete dell'emergenza urgenza, e andare direttamente in pronto soccorso. Queste sono state le indicazioni nella fase iniziale del picco epidemico, che comunque hanno permesso sostanzialmente agli ospedali e pronto soccorso di svuotarsi e anche di riorganizzarsi in termini di percorsi per evitare la commistione tra i pazienti Covid e i pazienti no Covid. In realtà noi a Bologna abbiamo notato che a un certo punto dell'epidemia, quando siamo stati, diciamo, nel picco epidemico, era cambiata la tipologia di pazienti che arrivavano con quadri respiratori gravi in pronto soccorso, mentre all'inizio erano persone tutte in fascia di età avanzata, a circa, diciamo, a metà marzo abbiamo notato
che iniziavano ad arrivare invece pazienti più giovani, dai 50 ai 60 anni, con quadri polmonari che si aggravavano in maniera molto repentina a fronte di un decorso dei sintomi, quasi tutto passato a domicilio con semplicemente l'utilizzo di paracetamolo e nient'altro, e febbre che perdurava anche da 5, 6, 7 giorni. Arrivavano in pronto soccorso e c'era nel giro di pochissime ore una debacle respiratoria con necessità di intubazione. Allora abbiamo cambiato strategia, proprio siamo partiti, diciamo, noi da Bologna, e abbiamo invece invitato, organizzando degli ambulatori collegati con i medici di medicina generale, invitato all'esordio della patologia comunque a recarsi in questi ambulatori, non del percorso del pronto soccorso. Ci siamo, diciamo così, anche assunti il rischio comunque di far uscire queste persone che erano in quarantena, però li abbiamo sottoposti precocemente sia alla ecografia polmonare TAC, ossimetria e, diciamo così, immediatamente il monitoraggio della funzionalità respiratoria. Questo ha giovato, perché di fatto dal momento in cui abbiamo iniziato a affrontare il più precocemente possibile l'esordio della patologia, devo dire che hanno iniziato a ridursi i ricoveri in terapia intensiva con necessità di ventilazione invasiva, e invece è aumentato il numero di pazienti che erano sottoposti a ventilazione non invasiva, e quindi abbiamo, diciamo così, modificato l'assetto anche degli ospedali in questa direzione. Ecco, se c'è una cosa che abbiamo coordinato molto a livello regionale, oltre al tema dei posti letto, come vi dicevo, terapie intensive e poi semi-intensive nel proseguo del picco epidemico, è stata l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale. All'inizio abbiamo avuto grandissime difficoltà, c'era un sistema centralizzato per tutta la regione di approvvigionamento attraverso ordini, non c'era autosufficienza da parte della regione, non c'erano produttori in regione né di mascherine né di altri dispositivi. E quello che è accaduto è che spesso gli ordini venivano poi annullati, diciamo, nel corso delle ore successive, e abbiamo avuto grandissime difficoltà anche dentro agli ospedali. Centralizzando il dell'approvvigionamento e soprattutto affiancando all'assessorato alla salute anche la protezione civile con le modalità di contrattualizzazione della protezione civile con le strategie e le tecniche, siamo riusciti a consolidare il sistema di approvvigionamento dei dispositivi, e siamo riusciti in questo modo gradualmente a rifornire meglio le strutture. Senz'altro questo è stato un elemento che ha determinato la seconda fase più critica, che è stata quella dell'interessamento delle strutture residenziali per anziani, che hanno avuto dei cluster molto gravi e anche di difficile controllo. Fondamentalmente le motivazioni che hanno generato questi cluster sono stati, in primo luogo, il fatto che molte strutture non hanno chiuso durante le fasi di picco epidemico la presenza dei visitatori, dei parenti, e in secondo luogo il fatto che il personale, spesso facendo parte di cooperative, transitava da una struttura all'altra. È stato anche in questo caso critico riuscire a fornire i dispositivi di protezione. Pensate che Bologna ha 7.700 posti di residenza per anziani, quindi riuscire a rifornirli è stato davvero molto difficile. Come sapete anche in Lombardia, anche nelle altre regioni, questo è stato uno degli elementi di debolezza. Nella mia esperienza, quello che siamo riusciti a fare con gli ospedali, cioè coordinare, creare una cabina di regia che andava a identificare e a trasferire i pazienti Covid prima di tutto in alcuni ospedali, trasformando poi gradualmente anche altri ospedali in ospedali Covid, non si è riusciti a farli con le case di residenza per anziani, cioè sostanzialmente ogni struttura si gestiva i propri pazienti con difficoltà
a diciamo così, segregare i pazienti Covid positivi da quelli non Covid positivi è la tendenza a inviare tutti comunque in ospedale, anche i pauci sintomatici o i non gravi, creando diverse tensioni, perché arrivavano anche 20-30 pazienti di colpo al pronto soccorso, dei quali magari gravi erano soltanto 5-6, quindi c'è stato un forte coordinamento col territorio, abbiamo creato delle unità dove era presente l'infettivologo e il geriatra che andava direttamente nelle strutture e tentava insieme ai gestori, però la frammentazione del governo di queste strutture è stato senz'altro un elemento di grande debolezza. L'altro capitolo su cui la Regione ha coordinato in maniera precoce e continua tutta l'attività delle aziende riguarda tutta la parte dei tamponi e dei test sierologici. Anche sui tamponi abbiamo avuto grossissime difficoltà di approvvigionamento di reagenti. L'assetto della Regione Emilia-Romagna prevedeva inizialmente un unico laboratorio a Bologna, che è stato quello che per primo ha messo a punto la metodica per fare le analisi dei primi tamponi, poi naturalmente immediatamente si è dimostrato insufficiente e quindi è stata implementata una rete con un coordinamento regionale, cercando in primo luogo di differenziare le tecniche e diciamo così, i fornitori, perché abbiamo avuto diversi problemi anche in questo caso con ordini che non venivano evasi e il tampone è stato un elemento che ha limitato molto la capacità diagnostica per diverse settimane. Anche sui sierologici c'è stato un coordinamento unico regionale, anche in Regione Emilia-Romagna è stata fatta la scelta di sottoporre tutti gli operatori sanitari al sierologico rapido per poi confermare con invece il sierologico da sangue venoso soltanto i positivi. E ultimamente devo dire che intanto è aumentata molto la disponibilità, capacità diagnostica attraverso i tamponi, perché adesso finalmente, diciamo nelle ultime 4 settimane, i reagenti iniziano a essere presenti nei quantitativi che erano previsti contrattualmente. E quindi si sta allargando l'indicazione al tampone e sul personale sanitario abbiamo fatto 2 round con i sierologici, andando a identificare quindi con il test breve e poi confermato la popolazione degli operatori sanitari che erano positivi all'IgM e all'IgG. E successivamente il terzo round è stato invece sospeso come sierologico e abbiamo eseguito il tampone. Questo perché diciamo che l'esito è un po' anche quello che diceva prima il Ministro, cioè l'evidenza che comunque rispetto a quanto si riteneva all'inizio dell'epidemia c'è la presenza di portatori, diciamo così, portatori sani del virus, cioè operatori sanitari che non hanno sintomi ma sono comunque, il virus è presente nelle vie aeree. Ha richiesto, diciamo, un approfondimento attraverso il tampone per capire di quanto parliamo. Devo dire che alla fine di tutto, tra sierologico e tampone, ci sono ancora degli elementi che si fa fatica a capire veramente sul comportamento di questo virus. Cioè abbiamo avuto operatori positivi al sierologico che sono stati tamponati e non avevano il virus e viceversa operatori che erano negativi al sierologico, cioè positivi al sierologico e avevano ancora il virus pur non avendo sintomi. Insomma, anche confrontandoci con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, esattamente com'è l'immunità che lascia il virus, per quanto la lascia, quanto un operatore asintomatico che ospita il virus sia realmente infettante, sono ancora tutti dubbi che non siamo riusciti a risolvere. E devo dire che, diciamo così, su questa cosa ci siamo confortati vedendo che tutto sommato la popolazione, almeno degli operatori, con sistemi
molto stringenti di prevenzione della trasmissione, non solo attraverso la mascherina, ma anche attraverso una rigorosa attenzione alla trasmissione da contatto, è probabilmente la strategia migliore in assoluto. In questa fase siamo in fase di, diciamo così, di riapertura dei servizi ospedalieri e degli ambulatori, e abbiamo fondamentalmente due criticità davanti. Prima di tutto, il convivere con questo virus significa cambiare molto l'organizzazione dei servizi. Vi faccio un esempio per tutti: gli oculisti prima visitavano prenotando, quindi con un'agenda di prenotazione avevano un paziente ogni 10 minuti, adesso per tutte le procedure di bonifica e di distanziamento sociale da rispettare nelle sale d'attesa riusciamo a prenotarne solo uno ogni mezz'ora. Quindi potete immaginarvi sull'offerta complessiva che impatto ha. Secondo impatto molto importante che stiamo osservando è all'interno delle strutture ospedaliere quale standard applicare nella convivenza dentro le stanze di degenza, quanti letti in relazione ai metri quadri della stanza e alla disponibilità del servizio igienico. Noi adesso abbiamo la strategia di tamponare tutti i pazienti che entrano in ospedale a qualsiasi titolo e seguire anche, diciamo, la popolazione dei cosiddetti sospetti, cioè un elemento critico sono quei pazienti che hanno dei quadri polmonari molto suggestivi di Covid e continuano ad avere il tampone negativo e magari si positivizza dopo 3-4 tamponi fatti in successione. Questo significa lasciarli in una camera isolata e trattarli come potenzialmente infetti. Questo è l'altro elemento. Chiara, siamo un po' in tempo, non so se vuoi chiudere un minuto. Finito, volevo appunto dirvi che questa degli standard lo stiamo seguendo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, siamo noi e il Sudafrica che stanno insomma lavorando su questo tema degli standard e spero che l'esperienza anche su questo aspetto vorrà dire convivere con la pandemia nei prossimi mesi, sperando che la cosa si spenga, ma nella previsione per noi nel periodo invernale, quindi parlo di ottobre, novembre, dicembre, almeno di così convivere con il dubbio ogni volta che un paziente avrà la febbre e la tosse che sia di nuovo il virus che si fa presente. Grazie. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora, después de haber mirado un poco la mirada corta de básicamente sanitaria y hospitalaria, a tratar de tener a mirar un poco más allá, y para eso hemos invitado a Martín Tetaz, que es profesor de la Universidad de La Plata, es también uno de los pioneros en economía del comportamiento en Latinoamérica, y bueno, también tenemos el gusto de que nos acompañe con algún taller en la Universidad de Bolonia, y por supuesto que es periodista económico, así que bueno, Martín, muchas gracias por tu participación. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. En retrospectiva, supongo que la pregunta que se va a hacer el mundo va a ser una pregunta de tipo cualitativo más que cuantitativo, y va a tener que ver con cómo hicieron los grandes líderes del mundo para administrar desde un punto de vista del equilibrio general el impacto de esta pandemia. Es decir, cuando uno mira el resultado desde el punto de vista de la salud es indudable, y probablemente las estrategias tienen que ver con todo lo que se estuvo conversando acá, y el éxito o no se va a ver en función de la cantidad, tal vez la cantidad de muertos, tal vez la cantidad de muertos excedentes, que es esta métrica que están ahora comentando, que tiene que ver con, bueno, ustedes saben, con la historia habitual de decesos y cuánto se supera ese umbral. Ahora los economistas tenemos una forma de mirar las cosas más desde un punto de vista de equilibrio general. Es decir, hasta qué punto se justifica contraer la actividad económica a los efectos de reducir los riesgos de decesos o de contagios. En un punto, cuando empezó la controversia de la pandemia versus la economía, estaba la salud contra la economía, muchos sostuvimos que era una falsa dicotomía, porque lo que estábamos observando, que de hecho fue lo que ocurrió en Brasil, en Estados Unidos y en otros lugares que demoraron en poner cuarentena, fue que simplemente, finalmente la actividad económica se derrumbaba igual.
¿sí? La actividad económica se derrumbaba igual y se caía esencialmente porque es un shock de oferta la pandemia. ¿Qué quiere decir que es un shock de oferta? Y bueno, que hay un montón de actividades que dejan de hacerse, o bien porque un gobierno lo decide, por el famoso lockdown, y decide cerrar en una cuarentena, o bien porque la gente se enferma y no va a trabajar. Y en ese sentido parecía más razonable que el cierre fuera ordenado y que no fuera caótico. Y la cuarentena ofrecía esa posibilidad, la posibilidad de un orden dentro del caos que implica la pandemia. Si no se hacía una cuarentena ordenada, esencialmente lo que iba a ocurrir era que la gente, el virus no iba a discriminar entre a quién contagiaba, si el personal era un personal que trabajaba en una actividad esencial o era un personal que no trabajaba en una actividad esencial, y por lo tanto nos íbamos a quedar sin alimentos, sin salud y sin un montón de cosas de todas maneras. Entonces, el criterio bastante razonable en su momento fue, bueno, ordenemos el desorden, para decirlo de alguna manera. Pero claro, hay que balancear costos y beneficios. Concretamente, cuando uno mira la economía mundial, los datos estos, hay datos que tienen que ver con el pasado, que ya son historia y conocidos. La caída brutal que observaron las economías desarrolladas, Estados Unidos, 35% de caída de la actividad económica en el trimestre que estamos terminando de transitar ahora. Ese es un dato. Argentina acaba de conocerse el dato previo a la cuarentena, en el mes de marzo cayó 4,8%, mejor dicho, en el primer trimestre 4,8% de la actividad económica, y en el mes de abril cayó 20% de la actividad económica, o sea, la caída de la actividad económica es 20%, y esa es la magnitud, entre 20 y 30 a 35% de la magnitud de la caída en todos los países del mundo en este trimestre. Y hoy el foco está puesto, más que nada, en ver cuánto va de ese derrumbe, cuánto va a ser permanente y cuánto transitorio, o en otras palabras, qué letra va a describir mejor la recuperación de la actividad económica. Si va a ser una V corta, como aspiraban en Estados Unidos cuando empezó la pandemia, los cálculos en Estados Unidos eran, sí, nos caemos 35, pero vamos a recuperar casi 30 en la segunda mitad del año, entonces vamos a quedar menos 5 en el neto abajo, pero bueno, finalmente hay muchas dudas sobre que esto efectivamente vaya a ser así. El cálculo afuera, en Estados Unidos, por ejemplo, de Jerome Powell, del presidente de la Reserva Federal, es que Estados Unidos va a regresar recién en el año 2022, a una tasa de desempleo de 5,5%, siendo que tenía, antes de la pandemia, 3,5% de desempleo, el desempleo más bajo de los últimos 40 años. Entonces, hay una expectativa de recuperación relativamente rápida, pero no es la V corta que pensaban hace 2 meses atrás, en primer lugar, y no vuelve al mismo lugar, y ese es un segundo dato muy importante. Quiere decir que somos más pobres. Quiere decir que el impacto del shock de oferta es que acá cayó un meteorito, para ponerlo gráficamente de una manera, y en Argentina en particular, a diferencia de Europa, es un meteorito que todavía no sabemos si terminó de caer. Quiero decir, hay una incertidumbre agregada. Hay un problema, no estamos seguros, porque la metáfora del meteorito es buena en el sentido de que uno dice, bueno, ya está, se rompió todo, ahora hay que reconstruir. Pero acá en Argentina todavía no sabemos, digamos, estamos todavía transitando, no sabemos ni dónde está el pico, y eso, digamos, el gobierno fue muy ineficiente en eso, dijo primero que el pico iba a estar en marzo, después que iba a estar en abril, después que iba a estar en mayo, después que iba a estar en junio, ahora no saben dónde está el pico de la pandemia, directamente, y por eso están planteando volver a una situación casi que el último recurso que tienen es una cuarentena cavernícola, es decir, no, la tecnología no nos sirvió para nada, el contact tracing no nos sirvió para nada, tenemos que volver a recluirnos todos, porque es la única solución para parar lo que no saben cómo parar. Evidentemente esto es lo que está pasando en Argentina ahora. Esa incertidumbre es clave para la recuperación. ¿Por qué? Porque cuando uno mira cómo, digamos, lo que pasó es, nos caímos 20%, y en el segundo semestre vamos a ser todos más pobres. Y aunque el presidente mañana diga se terminó acá la pandemia, los datos muestran que se redujo dramáticamente la curva, el problema central es que hay un montón de la actividad productiva que se rompió y que ya no vuelve a reconstruirse. Y la duración de la cuarentena tan larga que tuvimos en Argentina es prácticamente responsable de que cueste tanto reconstruir el tejido productivo. A mí me gusta acá hacer la analogía de un paciente que tiene un yeso. El paciente con un yeso, si por una fractura, si uno deja el yeso 3 semanas, el paciente sale rengueando un poco, pero se rehabilita rápido. Si uno le deja el yeso 2 meses, el paciente tiene que salir con muletas, porque no puede rehabilitarse. Y si uno le deja el yeso 3 meses puesto, el paciente tiene que caminar adentro de una piscina, porque no puede caminar sin una ayuda externa o en silla de ruedas directamente. Entonces, y esto es lo que está pasando en el aparato productivo. 15.000 empresas destruidas en Argentina en el mes de abril, 35.000 empresas destruidas en Argentina en el mes de mayo, y el panorama es que hay mucha incertidumbre para la segunda mitad del año, donde la pregunta central es, bueno, ¿cómo va a ser la Argentina para transitar para resolver
el problema distributivo que implica, que es 20% más pobre. Pero no es 20% más pobre de manera simétrica a todo el mundo. Es decir, no es que todos nos contagiemos un 20%, y entonces todos somos un 20% más pobres. Hay trabajadores esenciales que siguen trabajando, hay comercios esenciales que siguen trabajando, paradójicamente igual a menor nivel de actividad. Es decir, las actividades incluso esenciales en Argentina, como la producción de alimentos, están 8% por debajo de la previa de la pandemia. O sea que incluso las actividades esenciales están por debajo del nivel previo. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a redistribuir? Es decir, ¿cómo va a ser la sociedad para redistribuir entre los que van a continuar con empleo, entre los que van a continuar trabajando, incluso a media máquina, como lo hagan haciendo, porque arriba de esto los protocolos de salida implican que hay muchas actividades que van a tener que trabajar con niveles de aforo máximos, por ejemplo, servicio de restaurante y bares, que es uno de los más afectados. Bueno, por supuesto hace 3 meses que no trabajan en el área metropolitana de Buenos Aires, y la expectativa es que si vuelven no van a poder volver a trabajar a más del 30% de la capacidad, en la nueva normalidad. Entonces esta nueva normalidad plantea que mucha gente no va a trabajar, que la gente que va a trabajar a menos capacidad, y por lo tanto Argentina es 20%, 10%, veremos dónde queda el nivel, pero es entre 10 y 20% más pobre. En ese escalón quedamos hacia el segundo semestre, con un agravante más. Y acá quiero hacer otro punto central. En el mundo en general hubo dos piñas muy fuertes del Estado, que fueron una política fiscal y una política monetaria muy fuertes para frenar los impactos o compensar en parte los impactos económicos de la pandemia. Y esto implica, bueno, política fiscal, alguna suerte en Estados Unidos un cheque de $1.200 a todo el mundo, en Argentina un ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, en los distintos países algún tipo de asistencia de estas características. Y política monetaria ha significado financiamiento ilimitado a tasa cero a todo el que lo necesite, para que ninguna empresa cierre las puertas por culpa de la pandemia. Este es el objetivo que transmitió, por ejemplo, Macron en Francia, pero que también transmitió en Estados Unidos Donald Trump, y en general en el mundo se mantuvo esta idea. La diferencia central es que Argentina está pagando ahora, y el problema que estamos viendo ahora, es el problema de haber destruido la soberanía monetaria y haber destruido la capacidad de crédito. Como Argentina no tiene capacidad de crédito, no puede financiarse con crédito como lo están haciendo todos los países de la región. Todo el programa fiscal del gobierno de remediación es un programa que se financia completamente con emisión monetaria, pero tampoco tiene moneda. Entonces tiene un límite para la emisión monetaria que implica que el dólar paralelo en Argentina pasó de 85 a 128, de 85 a 128, aumentó casi 50% en un mes, por culpa del exceso de emisiones. En Argentina, para que ustedes se den una idea, se emitió casi el 50% de la base monetaria en los últimos 3 meses. Se puso en la calle ese dinero a disposición de la gente de la forma de déficit fiscal, esencialmente. Si la magnitud del desfasaje fiscal es brutal en Argentina, pero no hay moneda. Y no solo no hay moneda y no hay crédito, que no haya moneda y que no haya crédito son símbolos de lo que le pasa a la Argentina. Lo que está mostrando la pandemia es que no hay Estado en Argentina. Es decir, la pandemia desnudó el fracaso rotundo del Estado. No solo los paquetes fiscales y monetarios son más chicos en la comparación global, 15 puntos del PBI en algunos países, 3, 4, 5, 6 puntos del PBI en la región, nosotros la mitad del paquete de PBI que pusieron el resto de los países de la región, sino que además tampoco le llega a la gente. Y no le llega porque el Estado en Argentina, no es que el Estado en Argentina no puede poner un cohete en la luna, o el Estado en Argentina fracasa en proveer educación de calidad, o por supuesto, como estamos viendo, fracasa en proveer salud de calidad. El Estado fracasa en regalar dinero en Argentina. El principal programa de remediación del Estado argentino es el ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos, un diseño armado para 3.600.000 familias, que terminó teniendo una tasa de filtración del 200%. Es decir, de 3.600.000 familias terminaron 9 millones adentro. 9 millones de personas en Argentina están bajo el radar del Estado, no pudieron ser detectados por ninguno de los sistemas del Estado y terminaron entrando en este ingreso familiar de emergencia. Y el Estado, que empezó a implementar el ingreso familiar de emergencia en el mes de marzo, lleva 3 meses y todavía hay medio millón de personas que no llegaron a cobrar. Hay un montón de personas que tardaron 2 meses en cobrar, y hay medio millón de personas que todavía no cobraron la primera ronda de 10.000 pesos de ingreso familiar de emergencia. Lo que desnudó la pandemia es que no hay Estado, no hay densidad de Estado en Argentina, no tiene capacidad el Estado, no tiene músculo el Estado, tiene un músculo inflado pero que no tiene potencia.
tiene un músculo bobo, para ponerlo en otras palabras. Entonces, no tiene potencia la política, y ahora viene lo peor. Y con esto cierro mi última parte de la presentación. Lo peor viene en la segunda parte, porque mientras en el mundo el único problema, no hay un problema respecto del punto de vista financiero, porque los países tienen crédito, no hay un problema desde el punto de vista monetario, porque los países tienen moneda. El problema central en el mundo es el de la incertidumbre. Si cambiaron los hábitos de consumo, si la gente se va a animar a volver a consumir, o si desde el punto de vista del lado de la oferta se les va a permitir a los trabajadores trabajar como antes, los protocolos, la nueva normalidad. Esas son las limitaciones en el mundo. La gente se va a animar a volar primero. Segundo, las aerolíneas van a ser rentables con los protocolos que tienen que tomar de seguridad para que pueda volar a la gente en condiciones normales. Esas son las preguntas en el mundo. En Argentina, arriba de eso, tenemos la pregunta fulminante, que es, ¿qué va a pasar con el billón de pesos que emitió el gobierno para salir de esta situación, más los 1/2 billones adicionales que va a tener que emitir en el segundo semestre en función del escalón que le quedó abajo a la economía? Y entonces la pregunta del millón es, ¿cuánto de eso se va a trasladar al dólar? ¿Cuánto de eso se va a trasladar a la inflación? Es decir, que nosotros empezamos a tener los problemas de segundo orden. Para ponerlo en los términos que son más prácticos para ustedes, nosotros empezamos en el segundo semestre a tener los efectos colaterales de la medicina. Aún cuando toda la medicina no alcanzó, no fue suficiente para resolver el problema. Todavía no resolvimos el problema del virus en Argentina, todavía no llegamos al pico en Argentina, y ya tenemos que empezar a tramitar o a transitar o a administrar o a convivir con los efectos colaterales de la medicina que aplicamos para combatir ese virus. Entonces ese es el problema de la incertidumbre en Argentina grave. El país quedó un escalón más abajo en términos de pobreza y no hay consenso distributivo en Argentina sobre cómo redistribuir eso. El principal actor, que es el sector público, no hizo ningún esfuerzo. No hizo absolutamente ningún esfuerzo. El único esfuerzo lo hizo la impresora del Banco Central. Pero el Estado, salvo excepciones de algunos gobernadores que bajaron salarios públicos o hicieron algún tipo de ajustes puntuales, los trabajadores del sector público no han hecho ningún esfuerzo, el sector público no ha hecho ningún esfuerzo, todo el esfuerzo ha recaído sobre el sector privado, y hay mucha incertidumbre sobre el segundo semestre respecto a cuáles van a ser los efectos colaterales que va a tener todo esto, y además de la incertidumbre que todavía tenemos, por suerte en Europa parece que no, o va cediendo, respecto de cómo cede la pandemia. Acá todavía estamos viendo el pico por delante con la incertidumbre de que no sabemos cuándo va a terminar. Muchas gracias, Martín. Muy, muy interesante, que yo creo que hay muchas preguntas pendientes. Y bueno, finalmente Andrés, muchas gracias. Andrés es profesor de la Universidad de Lisboa y también nos acompaña en la Universidad de Bolonia en la carrera de Relaciones Internacionales. Y bueno, esperamos contarte en algún momento en salud también para recibirte. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Voy a ser breve porque estoy interesado en las preguntas que le vamos a hacer a Martín y a Chiara, dentro de un ratito nomás. Y voy a tratar de cerrar la tanda de presentaciones con un tono optimista, para contrarrestar a Martín. Y la única manera de ser optimista es hablar de otros países. Así que voy a hacer una breve referencia a 3 temitas internacionales que pueden ser interesantes para pensar el mundo que viene en términos de salud, o mejor dicho, cómo la salud va a interactuar con la política. Primero, me voy a enfocar siempre brevemente en la securitización, que ahora explico qué es, de la salud, sobre todo la salud pública. Segundo, voy a tratar de la salud como un bien, y voy a tratar de discutir qué tipo de bien es, porque en función de esa naturaleza es lo que la política puede hacer con ella. Y por último voy a hablar del impacto de la pandemia sobre la democracia. Pero empiezo entonces con la securitización, y la idea es la siguiente. En relaciones internacionales se habla de alta política y baja política. Alta política es el área que define la supervivencia de los estados, sobre todo la cuestión militar. Si un estado en el pasado perdió una guerra, era invadido y anexado, desaparecía. Pero el comercio, la cultura eran menos importantes, eran zonas de baja política. Podía perder en el comercio, podía perder en la cultura, porque no desaparecía. Entonces, la alta política es la zona que tiene que ver sobre todo con la seguridad y la defensa. La idea es que esto, la salud, después de esta crisis, puede estar tornándose un tema de alta política. Puede poner en riesgo la supervivencia de los estados. Así es como se entendió en China desde el principio y como se está entendiendo en otros países. Y hay un caso que fue fundamental, que fue el portaaviones Theodore Roosevelt, que estaba en Guam, en el Pacífico, y que tuvo que ser desalojado. Un portaaviones es un barco muy grande. Tiene 5.000 personas que viven en él. Tiene propulsión nuclear, así que no carga nafta. Puede dar todas las vueltas al mundo mientras ponga
comida para esas 5.000 personas, y Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares, que le permiten llegar a cualquier parte del mundo y ser la potencia hegemónica. El resto del mundo tiene tantos portaaviones como Estados Unidos, pero el único nuclear es el francés. China tiene 2 portaaviones y son convencionales. Para darles una idea, esta ciudad nuclear de 5.000 habitantes tuvo que ser desalojada por coronavirus. Es decir, que quedó completamente impotente la flota americana del Pacífico por este bicho que, decía algún gobernador, vino a dar vuelta al capitalismo. Bueno, el capitalismo no lo va a dar vuelta, pero los sistemas de defensa quizás sí. Entonces lo que estamos observando es que si alguna vez las armas biológicas eran un peligro, ahora lo serán mucho más, porque inclusive nos atacan cuando no hay nadie por detrás de ellas. Es el bicho, no fue Moscú ni Pekín. Entonces esto puede poner la ciencia, la tecnología, la medicina en un escalón superior, mucho más financiada, quizás no para el bien de las poblaciones, pero sí para el bien de la supervivencia de los estados. Segundo tema, ¿qué tipo de bien es la salud? Yo voy a describir 4 tipos de bienes para ver cómo encajamos. Están los bienes privados. Los bienes privados son los que posee cada uno y porque yo lo poseo, lo uso y nadie más lo puede usar. Si quieren pensar en tema de salud, piensen en una prepaga, no es exactamente lo mismo. Es un auto, el auto es mío y se terminó. Hay bienes de club. Los bienes de club son compartidos por un grupo. El que paga pertenece. Pertenecer tiene sus privilegios. En términos de salud podría ser la obra social. No es exactamente lo mismo, pero un club permite justamente, como la OTAN, la defensa con la Unión Europea, acuerdos comerciales internos, una moneda única. El que pertenece a la Unión Europea tiene acceso al euro, participa en el Consejo, si son de los 19 países, si no, no. Están los bienes públicos, y se considera que la salud es un bien público. Un bien público es aquel del cual no puedo excluir ni siquiera a los que no pagaron para proveerlo. La defensa en general es un bien público, la policía es un bien público, porque aunque yo no pague impuestos, la policía no deja entrar a los ladrones en mi casa porque no pagué los impuestos para sostener a la policía. La policía cuida toda la cuadra, o no cuida ninguna, independientemente de que yo haya pagado o no. Y después están los bienes de red, que son como un bien público, pero van un paso más allá. Por ejemplo, un teléfono es un bien de red, porque no es que no puedo excluir a otro de la utilización, no me conviene. Si yo fuera la única persona del mundo que tiene un teléfono, sería lo mismo que no tener ninguno. A mí me sirve el teléfono porque todos los demás tienen y los puedo llamar. La idea es que la vacuna, mejor dicho, la inmunidad, es un bien de red. Nosotros todavía no sabemos si habrá vacuna para el coronavirus. Esperamos que sí, pero hasta ahora para los anteriores coronavirus no la encontramos, para el SIDA tampoco. Pero si la hay, la cuestión es quién la produce y a quién se la distribuye. Mi sugerencia es que aunque un país sea muy egoísta y solamente vacuna a sus ciudadanos, si no vacuna al resto del mundo, si no distribuye la vacuna entre todos, la economía del resto del mundo no se recupera y entonces su país, aunque esté sano, no puede exportar, simplificando. Lo que estoy sugiriendo es que la inmunidad debe ser considerada como un bien de red, porque lo es, no es una decisión subjetiva considerarlo un bien de red. Si no se distribuye la vacuna, sufren los que la tienen y no la comparten. Esto es un tema de reflexión, porque sabemos que hay cosas que no son así si quieren salud. Pero acá está en el egoísmo de uno que los demás estén vacunados. Tercer tema, y termino. ¿Cómo podemos prever un impacto positivo de la pandemia sobre la democracia si todos los juristas, sobre todo, que siempre temen al poder, están diciendo, se viene la concentración, se viene la centralización? Los ejecutivos van a aprovechar el corona para tomar el poder de manera temporaria y no devolverlo. ¿Estamos viendo casos de esto? Algunos, un poquito. Pero el primer coronagolpe que se identificó, que es el de Hungría, en realidad no fue un coronagolpe. Hungría ya era una autocracia antes de la pandemia. Y con la pandemia, Víctor Orbán, el primer ministro, lo único que hace es pasar por el Parlamento una ley que dice que tiene los poderes que él ya tenía. Y los tiene de manera permanente. No cambió nada. Y en cambio lo que estamos viendo es que algunos países, y menciono 2, Brasil y los Estados Unidos, donde los intentos autoritarios o centralizadores del Poder Ejecutivo se ven contrarrestados por 3 mecanismos. El primer mecanismo a través del cual la pandemia limita a los gobernantes es que pone en evidencia la incompetencia. Ya había sospechas de que Trump y Bolsonaro no eran los presidentes más lúcidos o más eficientes que habían andado por esos países. Pero creo que queda cada vez menos razones para pensar que son grandes presidentes. Hay 30, 35, 40% que lo sigue pensando y gente que lo sigue admirando. Pero las mayorías en las encuestas, otros gobernantes, las autoridades sanitarias en general, no creen que sean tan buenos presidentes como algunos alguna vez pensaron.
Entonces la pandemia deja en evidencia la incompetencia, erosiona a los gobernantes autoritarios, no por autoritarios, sino por inútiles. Segundo mecanismo, la sobrecompensación. Es como un resorte. Cuando el Ejecutivo aprieta el resorte, si lo suelta el resorte salta a una posición más alta que la original. ¿Qué estamos viendo? El Congreso en Brasil le pone límites al presidente. Los dos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado firman en contra del presidente y lo están limitando. Los gobernadores, 25 sobre 27 en Brasil, muchos en Estados Unidos, principalmente Andrew Cuomo, el de Nueva York, dijeron, presidente, si usted no quiere cuarentena, no me importa. En mi estado se cuarentena. Nosotros priorizamos la salud pública. El Tribunal Supremo, Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, por 9-1, le está metiendo presos a los delincuentes amigos de los hijos del presidente, que tenía una cuadrilla ahí que hacía cosas raras, como matar concejales. Estamos viendo también que hay fuerzas armadas, en el caso de Brasil todavía no, en el caso de Estados Unidos sí, que le ponen límites al presidente. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo, no vamos a reprimir. Y pasó la orden para abajo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, secretario ministro, le dijo al público, pero le hablaba al presidente, que había cosas que no iban a hacer. Y lo que vimos en Brasil es que 4 ministros se fueron ya del gabinete. Algunos peleados, otros echados. Es decir, que ni siquiera en un sistema presidencialista el presidente consigue garantizar la estabilidad de su gabinete. Entonces, primer factor, queda en evidencia la incompetencia. Segundo factor, sobrecompensación. Reaccionan las instituciones que no son el Ejecutivo. Tercera y a cabo, la presión internacional. Vamos a un mundo en el cual habrá rebrotes, segunda ola, muchos problemas todavía y cuarentenas intermitentes. Habrá países más afectados y países menos afectados. Los menos afectados posiblemente tengan burbujas de viaje, Australia y Nueva Zelanda. Los nórdicos sacando a Suecia. Van a poder viajar entre sí sin hacer cuarentena. Mi pregunta es, ¿quién va a querer dejar que un avión lleno de norteamericanos o de brasileños entre en su territorio? ¿Quién va a querer que sus ciudadanos viajen a Brasil o Estados Unidos? Son países que si siguen con este mal comportamiento sanitario, van a quedar excluidos de esa burbuja de viaje. Y van a crear una presión interior para aquellos ciudadanos o empresarios que están interesados en mantenerse relacionados con el mundo. Esto puede parecer muy optimista. No digo que necesariamente vaya a pasar. Lo que digo es que no necesariamente la emergencia pandémica crea dictaduras. Puede ser que la emergencia pandémica refresque democracias. Termino por acá. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a algunas preguntas que tengo anotadas acá. Ali le pregunta a Chiara, ti chiede sul tasso di letalità nella regione, qual è la tasa di letalità nella regione Emilia-Romagna. E poi Alicia Ferreira, diciamo, come hanno guidato le lista di ¿cómo se dice in italiano? La lista de espera? Di attesa. La lista d'attesa, mi sono dimenticato. La lista d'attesa per quelli specialisti degli ambulatori. Tomando in conto che c'è un paziente ogni 30 minuti, che progezioni e strategia avete avuto per la gestione dei tempi d'attesa? Cioè, hai capito? Poi, anche su questo, la tassa di letalità, e poi ¿qué ha successo con i pazienti cronici? Cómo fueron attesi durante el momento de la pandemia y come vedi adesso i quadri più gravi che ci sono stati, diciamo, quali sono stati i risultati. Poi un po', después vamos adelante, pero con esto. Chiara. Sì, allora sul totale dei casi la letalità è stata del 15% in regione. E per quanto riguarda l'organizzazione delle prestazioni ambulatoriali, abbiamo cercato di ampliare la fascia oraria della disponibilità e adesso stiamo recuperando le prestazioni che erano rimaste bloccate durante la fase del picco epidemico e abbiamo invece aperto le agende, più agende nel privato accreditato, quindi stiamo cercando di compensare in questo modo. Siamo comunque ancora sotto quello che era il livello di erogazione
che avevamo in condizioni standard. Certamente c'è un fenomeno che stiamo registrando, e cioè che c'è circa un 30% di abbandono, cioè i pazienti anche quando vengono richiamati per venire ad eseguire la prestazione che era rimasta in sospeso, preferiscono non venire in ospedale o nelle strutture sanitarie per paura di contagiarsi. Quindi questo non so se ho risposto. Rispetto all'ultima domanda, allora senz'altro l'epidemia, durante la fase epidemica, tutti coloro che non avevano Covid, cioè noi in pronto soccorso non vedevamo pazienti che non avessero Covid, quindi sono rimasti tutti a casa. Abbiamo ovviamente mantenuto livelli di numero di casi uguali ad esempio sullo stroke. Infarto invece abbiamo visto che arrivavano dei quadri più gravi. Su tutte le patologie croniche quello che stiamo osservando oggi è che arrivano in pronto soccorso pazienti scompensati con dei quadri, diciamo così, di gravità maggiore rispetto di peggioramento maggiore rispetto a quello che eravamo abituati a vedere. Quindi c'è un problema oggettivo oggi di sottotrattamento di tutte quelle patologie croniche che non erano ovviamente presenti nel momento in cui c'era il Covid, e questo è un problema che ci sta impegnando molto. Ok, gracias. Martín, acá Araceli Leonardelli te pregunta, excelente Martín, ahora vamos a otro cierre, la economía cayendo, no sabemos cuándo controlamos el virus y no vislumbramos salida. ¿Algún comentario sobre puntual, digamos, de esta circunstancia que estamos atravesando? Claro, esa es justamente parte de la incertidumbre grande que hay, es decir, y no es incertidumbre, como decía Keynes, ¿no? Keynes hacía la diferenciación entre la incertidumbre radical y la probabilística. Siempre hay incertidumbre. Toda decisión se toma siempre en un contexto de incertidumbre. Lo que pasa es que, en general, hay una distribución de probabilidad para tomar una decisión. Yo no sé si va a llover mañana o no va a llover, pero sé más o menos cuál es la probabilidad de que llueva o cuál es la probabilidad de que no. El problema con lo que viene es que no sabemos cuál es la distribución de probabilidades. No tenemos la menor idea. Hoy el gobierno no dice ni siquiera, bueno, hay un 10% de chance de que esto se termine en 3 semanas. No, digamos, no hay una distribución de probabilidad y eso genera mucha incertidumbre. Entonces, no es el cierre. Hoy el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lo planteó de una manera que parecía un poco atractiva. El ministro dijo algo así como, bueno, déjennos cerrar 15 días, cerramos todo por 15 días, le damos un mazazo a la curva por 15 días, pero después como nos comprometemos a que dentro de 15 días abrimos, pase lo que pase. Y uno dice, bueno, ahí me compró un poco, porque si me asegura que son 15 días y que yo sé que después de 15 días vuelvo entre comillas a la nueva normalidad, bueno, perfecto, pero el problema es que nadie le cree, porque como ya el gobierno anunció 4 picos por lo menos que iban a ocurrir y que no ocurrieron, y la curva Argentina va 100 días casi, 96, 97 creo que llevamos en el área metropolitana de aislamiento, y tenemos el pico por delante todavía. No sé si hay muchos casos en el mundo, creo que Perú es el único caso del mundo que tiene 96 días de aislamiento duro y todavía tiene el pico por delante. Entonces, la credibilidad se va erosionando. Esto es como, y es un problema institucional en general en Argentina. En Argentina pasa sistemáticamente eso en todos los aspectos. En el fútbol, que es el juego simbólico de la actividad de lo que pasa en Argentina, es el mejor ejemplo. Vos podés hacer el mejor planteo táctico, haces una propuesta futbolística muy interesante, pero si la pelotita no entra, el técnico dura 3-4 partidos y se va. En Argentina los torneos, para que ustedes se den una idea del problema argentino, porque esto es para entender bien lo que pasa con la cuestión institucional en Argentina, le voy a robar acá un punto a Malamud, con el perdón de meterme en el barrio, es que en Argentina termina un torneo de fútbol, y cuando termina un torneo de fútbol, 90% de los equipos en Argentina cambiaron de técnico durante el torneo. 90%. Esto no sé si pasa en algún otro lugar del mundo. Es decir, entonces, y la gente no tiene capacidad de discernir qué parte de lo que está pasando es culpa de lo que está haciendo el gobierno y qué parte es culpa del azar o de la pandemia global o del Espíritu Santo. No tiene manera de discernir eso. Entonces, eso complica un poco el panorama. Si al gobierno no se le producen los resultados, bueno, esto empieza a generar complicaciones también. Si la gente apoya mucho el inicio de la cuarentena, apoyó mucho al principio, pero ya tiene un desgaste que hace que no tenga mucho sentido. Entonces, cerramos y volvemos. Cerramos en los planes. En la práctica no van a poder cerrar.
en el Gran Buenos Aires, digamos, en la zona del segundo cordón del Gran Buenos Aires, que nunca cerró en realidad, porque nunca se cumplió bien la cuarentena ahí, después de 100 días de desgaste es imposible que se cumpla. La gente no tiene ingresos, es una utopía pensar que van a acatar la decisión de un presidente que diga, bueno, ahora sí, ahora cierren 15 días, que ahora esta vez sí, es como la del pastorcito mentiroso, por ahí puede ser que esta vez sea cierto, pero ya no le van a creer. Bueno, para Andrés, acá hay alguna pregunta, hay dos, las voy a tratar de resumir. Una pregunta, si hay algún ejemplo que estés viendo de liderazgo, de algún líder mundial que haya aparecido con la pandemia. Otra, respecto de que si crees que la epidemia profundizó un modelo de democracia débil, sin funcionamiento del poder legislativo y del poder judicial, y con un régimen de emergencia excedido de la securitización de la salud. Bueno, en principio eso. Gracias por las preguntas. Primero, la cuestión de los líderes. Tenemos más facilidad para encontrar a los malos que a los buenos, pero los buenos están. Lo que voy a sugerir, primero se los voy a nombrar y después vamos a comparar, a ver si hay algo estructural por detrás. ¿Quiénes son los buenos líderes? Angela Merkel, en Alemania. Siempre la elogiamos, la seguiremos elogiando. Jacinda Ardern, en Nueva Zelanda. Tenemos el caso de Taiwán, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Están gobernados por mujeres. La mayoría de estos casos, sacamos Alemania, Taiwán más o menos, son países más o menos extensos con muy baja densidad demográfica. Estamos descubriendo que los mejores resultados se dieron en países con baja densidad demográfica y con una organización urbana poco perjudicial, donde no había, comparemos Nueva York con Los Ángeles, misma población, pero en Nueva York viven hacinados en altura y viajan en subte, en Los Ángeles viven desparramados y viajan en auto o helicóptero. En Nueva York se contagiaron mucho más, independientemente de las políticas, independientemente del liderazgo. ¿Cuáles son los peores líderes? Son habitualmente los de grandes países, más densos, con peores sistemas urbanos o peores sistemas de salud. Tanto Brasil como Estados Unidos, que tiene el sistema de salud más caro del mundo y para nada eficiente. Así que sí vemos buenos gobernantes, sí vemos malos gobernantes, no está claro si les podemos adjudicar los resultados a su calidad. Hay características que son estructurales y son previas. Respecto a Argentina, a ver si entendí bien. Hay mucha crítica en Argentina porque la Corte Suprema está durmiendo la siesta y porque el Congreso no funciona. No tengo justificativos para la siesta de la Corte. El Congreso está funcionando, tarde y a los tumbos, pero es un fenómeno que se dio en muchos países, y en casi todos los países se dio la discusión de cómo sesionar respetando la distancia. Y en muchos países se demoró y en la mayoría de los casos se optó por una solución híbrida. Sistema semipresencial, semidigital, que es lo que vemos en Argentina también, con más digitalidad que presencia. Pero eso es lo que estamos viendo. Y el Congreso no solo se ve por lo que hace, sino por lo que evita. Y si no me creen, miren lo de Vicentín. Lo que está pasando con los retrocesos y con la justicia y con el gobierno que no se decide a mandar un proyecto, es porque no le dan los números en la Cámara de Diputados. Quizás no veamos a la Cámara de Diputados votar en contra del gobierno, pero porque podría votar en contra es que el gobierno no manda la ley. El Congreso está, la oposición está, la gente en la calle está. Argentina no tiene una democracia de baja calidad, tiene una democracia resistente, poderosa. Lo que tiene es un pésimo gobierno y una pésima economía, y el pésimo gobierno es de hace décadas, no es este. Argentina tiene un problema que no sabe gobernar la economía, y de esto, Martín, ahora te piso yo por lo que me pisaste antes. El problema no es la política, disculpen, bueno, la política no consigue los acuerdos para gobernar la economía, pero el problema no es la representación democrática. No hay tiranos en Argentina. Al que se pasa de la raya, la gente lo echa en la calle, a cacerolazos o a piquetes. El problema de Argentina es la anarquía, no la tiranía. Bueno, y una pregunta para Martín, hecha por alguien de Italia, así que está interesante porque es una mirada de afuera, y te preguntan, Martín, en consecuencia, si la soberanía monetaria argentina ha estado derrotada por la emisión monetaria, el 50% de emisión en 3 meses, comporta o genera déficit financiero, devaluación, más inflación. ¿Qué otros componentes interactúan en el lockdown y que funciona como un dique, como una contención? ¿Se entendió?
Ahí está. Cuando vos mirás los resultados fiscales del último mes, te da que los ingresos fiscales, en Argentina hubo 43% de inflación en el camino, ¿no? 43% de inflación. En los últimos 12 meses, 43% de inflación. A pesar de ese 43% de inflación, los ingresos fiscales en el último mes crecieron 2% respecto al año pasado nada más. Cuando dividís 1,02 dividido 1,43, eso te da una caída de casi 29 puntos en términos reales. O sea, los ingresos fiscales, 29 puntos en términos reales abajo. El gasto público primario, inclusive sin los intereses de la deuda, está 96% arriba del gasto del año pasado. Cuando le descontás la inflación a eso, te da 37 puntos arriba en términos reales. O sea, recapitulando, los gastos 37% más, eso es casi todo efecto COVID, 37% más. La recaudación, 29% menos. Ese agujero, no hay otra manera de financiarlo que no sea con emisión en Argentina, porque Argentina no tiene acceso al mercado de crédito. Entonces no hay otra manera de financiarlo que no sea con emisión monetaria. Y ahí la consecuencia no es otra, muestra el desnudo, es como el cuento del rey que va desnudo, digamos. Todo el mundo se da cuenta en un momento que el peso no tiene respaldo de ninguna naturaleza y que la gente no quiere tener pesos en Argentina, porque hace 70 años que hay alta inflación, hace 70 años que sistemáticamente la inflación le gana a la tasa de interés en Argentina en pesos, o sea, si ustedes ahorran en pesos, sistemáticamente pierden en Argentina, y sobre todo, y esto es lo más importante, porque en 70 años hubo 15 crisis macroeconómicas severas en Argentina. 15 crisis es una recurrencia de una cada menos de 5 años, da la cuenta. Pero redondeemos, una crisis cada 5 años. Y en 15 de esas crisis, en 14 de las 15, hubo una devaluación junto con la crisis macroeconómica severa de proporciones grandes. Solamente en una crisis, que fue la del año 94, no hubo devaluación. En todas las otras crisis macroeconómicas grandes de la Argentina, hubo una devaluación en el medio, y el que se quema con leche, como dice el dicho del campo, ve la vaca y llora, ¿no? Entonces, es como un efecto medio de reflejo condicionado a la Pavlov. Si la primera vez que estuve en pesos me devaluaron, me agarraron en pesos, bueno, me agarraron distraído, la segunda vez ya van 15. Entonces, en un momento ya no te agarran más, digamos, la gente corre bastante rápido, se escapa rápido, y entonces el gobierno tiene que evitar que la gente corra. Y cuando el gobierno trata de evitar que la gente corra, ¿cómo hace? Y bueno, con cepos de distinta naturaleza, tiene que atar a la gente, es como que la gente se escaparía, entonces le pone una suerte de cerco para que nadie se pueda escapar. Comprar dólares en Argentina es extremadamente difícil, no hay prácticamente dólares al precio oficial, hay que comprarlos con un impuesto de 30%, incluso con el impuesto de 30% tampoco hay dólares, hay que comprar, te dan solamente $200 por mes, es muy difícil comprar dólares, pero no solamente no te dan para atesoramiento, ya en el último mes no le dieron tampoco a las empresas para producir. Entonces, digamos, inexorablemente el exceso de dinero no lo quiere recibir la gente a esos pesos, y esos pesos terminan tratando de salir por la puerta que puedan salir, y como el sistema financiero está muy subdesarrollado en Argentina, no tiene ninguna profundidad, es una pileta de muy poca profundidad, entonces la única puerta de salida, que termina operando como un efecto de estampida, la única puerta de salida es el dólar, y eso es lo que generará, te lo voy a decir de esta manera, la próxima devaluación. Muchas gracias, Martín. Bueno, finalmente, Chiara, queríamos pedirte que hagas un minuto, 2 minutos, un cierre, una chiusura, un po' la tua impressione, le lezioni che secondo te sono state imparate dall'Emilia Romagna. Ho ascoltato poco tempo fa un discorso del governatore, del presidente della giunta regionale, lui parlava con molta grinta sul futuro, no? Sulla possibilità della ricostruzione. Come si vive questo fatto a Bologna? Allora, senz'altro l'Emilia Romagna ha un tessuto sociale, industriale molto ricco e sta reagendo in maniera molto positiva, nel senso che vedo che c'è anche molta, nella fase di riapertura, molta voglia di ritrovare, diciamo, stimoli per
anche sfruttare, diciamo così, questa esperienza così drammatica in termini di futuro, ecco, di nuova possibilità anche di impiego, tutto il tema dell'utilizzo dei nuovi sistemi anche di collegamento, insomma, vedo che c'è molta capacità, ecco, di provare a mettere a sistema l'esperienza. Come sistema sanitario emiliano-romagnolo, devo dire che il primo effetto di questa esperienza è che senz'altro si torna a parlare di salute non in termini di costo, quindi di sistema sanitario come un costo per l'economia del paese, ma invece come un bene da preservare e da rafforzare, soprattutto per i suoi aspetti di collegamento tra l'esperienza del territorio e l'ospedale. Io personalmente l'esperienza che ho tratto è che dopo anni abbiamo lavorato tanto sull'efficienza dei sistemi sanitari. Se penso a un letto di terapia intensiva, lo volevamo occupato al 100%, neanche mezza giornata libera, quindi a fronte di fondi sanitari che erano comunque molto limitati, la reazione era ottimizziamo al massimo, creiamo al massimo efficienza. Beh, questa esperienza ci ha insegnato che l'efficienza in sanità può diventare un limite, che bisogna mantenersi dei livelli di flessibilità e bisogna avere la capacità di programmare d'ora in poi, ragionando che non si può, diciamo così, esasperare il sistema in termini di sale operatorie, letti di terapia intensiva, come diciamo così un po' anche sulla scia dell'esperienza anche di altre regioni si tendeva a fare. Il sistema sanitario, per funzionare e per affrontare anche questa pandemia, ha messo in campo risorse che sono fondamentalmente legate alla flessibilità. E questa flessibilità l'ha rintracciata soprattutto nella capacità dei professionisti anche di utilizzare la fantasia, la creatività per riuscire a far fronte a questa pandemia. Quindi il mio personale insegnamento che sto elaborando è che l'efficientismo in sanità è un pericolo, bisogna stare attenti e mantenersi dei margini di flessibilità, perché sono quelli che in una situazione come questa ci hanno permesso di assistere e di riuscire a reagire positivamente a questo stress test che nessuno di noi ci sarebbe aspettato, ma che invece abbiamo vissuto. Bueno, muchas gracias. Martín, ¿alguna lección breve, un minuto que nos deja la pandemia? Y después le voy a pedir a Andrés también que haga lo mismo y con esto vamos cerrando. Con una anécdota de la elección. Cuando Argentina en el último mundial le hacen un gol muy pavote contra Croacia, que casi lo dejan afuera del mundial, que muchos recuerdan, el arquero Caballero quiso salir mal con los pies y se comió un gol pavote. Estaban todos los argentinos deprimidos y Ruggeri, campeón mundial del 86, era comentarista. Y cuando todos estaban tan mal, dijo, no, esperen, dijo, esto puede pasar, esto pasa en el mundial, son las cosas que pasan en los mundiales. Se te lesiona un jugador estrella, te suspenden a uno, tenés problemas, perdés un partido tonto, te meten un gol, te cobran un penal, son cosas que pasan. Para ser campeón mundial hay que sobreponerse a estas cosas, dijo. Es ahora donde vamos a ver de qué está hecho Argentina. Es ahora donde vamos a ver de qué está hecho Argentina. Y ya vimos de qué estaba hecho Argentina, digamos, en lo futbolístico, ¿no? En lo futbolístico. La pandemia es lo mismo, pero para esta situación. Es decir, es una circunstancia que pasa. Ahora vamos a ver, la pandemia está mostrando de qué está hecho el Estado. En el mundo en general, y en particular en Argentina. Y eso es lo dramático. Está mostrando al que el rey va desnudo. Vamos a ver cuánto tolera la gente de esto, si la gente después de la pandemia no empieza a preguntarse si no es demasiado caro lo que está pagando por un servicio que cuando llama no funciona. Como le estamos pagando a la ambulancia un abono todos los meses que se lleva el 40%, 50% de nuestros ingresos, pero cuando llamamos en una emergencia no viene. Entonces, esa es me parece la analogía. Andrés. No funciona el... Audio. Termino con una comparación muy breve. Estamos a esta altura tomando el caso italiano como un ejemplo, porque ellos aprendieron de su experiencia y mejoraron su práctica. Y tomando el caso argentino como un fracaso, porque después de 100 días de encierro tenemos el pico por delante. Así que les pregunto,
retóricamente. ¿Saben cómo se compara la tasa de mortalidad en Argentina y en Italia? ¿Cuántos muertos más per cápita, cada 100.000 habitantes o cada millón de habitantes tiene Argentina que Italia? Bueno, menos en realidad, ¿sí? Italia tiene muchos más muertos per cápita que Argentina. ¿Cuántas veces más? ¿2 veces más? ¿5 veces más? No, más. 10, 25 veces más. 25 veces más muertos per cápita. Eso significa, por un lado, que hasta ahora hicimos las cosas bien, por el otro, que tenemos todo lo peor adelante, y no sabemos cuánto peor. Entonces, miremos el vaso lleno, la cuarentena funcionó. Miremos el vaso vacío, no funciona más. Hay que ponerse ahora las botas y salir a trabajar, con conciencia de que lo que ahora admiramos es porque ya pasó el pico, no porque hicieron las cosas bien. Pocos países hicieron las cosas bien. Estamos todos navegando sin brújula. En Asia-Pacífico, esta es una conversación privada que tenemos con Martín, en Asia-Pacífico tienen más experiencia porque pasaron por estas pandemias. Hace 20 años que viven distanciados y con barbijo. Quien viaja sabe que los orientales andaban de vez en cuando con barbijo en los aeropuertos. Orientales digo japoneses y chinos, no uruguayos. Bien, ese es el mundo que viene, el mundo que no sabíamos que ya existía del otro lado del planeta, ahora nos llegó. Pero de nuevo, hicimos cosas bien, no las podemos seguir haciendo, a partir de ahora vamos barranca abajo. Tratemos de mejorar, tratemos de aprender, tratemos de pensar, lo que dice Martín, a partir de ahora las cosas no pueden seguir siendo como eran. Ojalá sean mejor. Gracias. Muchas gracias Andrés. Tenemos a Federico Todd del máster, el director del máster, así que un comentario final, así vamos cerrando, Federico, che nos escucha desde Bologna. No, nessun commento, vi ringrazio moltissimo della serata, è stato veramente molto interessante, ringrazio tutti i relatori e in particolare la dottoressa Gibertoni che è rimasta alzata come me fino a tardi perché per noi sono le 11:30 passate, quindi la ringrazio moltissimo anche appunto di questa gentilezza che ha avuto nei nostri confronti. Grazie a te Carlos per aver organizzato questo ciclo di charlas veramente molto interessanti, sono state tutte secondo me molto, molto costruttive e molto interessanti. Grazie quindi. Bueno, gracias a todos y bueno, buen regreso a la casa, aunque no, ya no se puede más decir eso. Saludos a todos. Grazie, buenas tardes. Grazie.